quiero darle gracias al pastor Teddy Rocha por invitarme a predicar en su hermosa iglesia Libertad Sin Fronteras. Por razones ajenas a las que todos conocemos, estamos predicando por el internet, pero con la misma autoridad. Las bendiciones son las mismas. Me siento muy honrado porque me dio la oportunidad de predicar hoy, el Día del Padre. Él y su amada esposa, la pastora Karen, son uno de los pocos amigos genuinos que tengo. A su misma vez, quiero mostrarle la hermosa labor que estamos haciendo en Venezuela, Barquisimeto, donde en nuestro ministerio alimentamos a cientos de niños en situaciones de pobreza extrema. El pastor Rocha es uno de mis amigos pastores que están sumados, podemos decir de esta manera, sumados a esta visión. También se encuentra la pastora muy hermosa que se llama María Santiago de Massachusetts. A su misma vez, el pastor Manuel Zelaya. Ellos dos son unos ángeles que el Señor ha colocado en este ministerio, ¿verdad? También mi amado apóstol Gil López y la pastora Vigdalia López. Dios ha hecho algo sobrenatural en nuestro ministerio en todo este tiempo que ha transcurrido. Quizás el COVID cerró las iglesias, pero yo creo que los ministerios se están desarrollando de una manera sobrenatural a nivel internacional a través de estos medios. ¿Por qué? Porque el internet no tiene fronteras. Y si no tiene fronteras, lo mejor está por venir. Sí podemos trasladarnos, sí podemos dar un mensaje a las naciones. Yo lo creo, y si tú lo crees donde tú estés, por favor, lanza un fuerte amén. Ok, quisiera confesarles un secreto. Hace 13 años jamás pensé en ser pastor. Vivía una vida llena de ilusiones. De hecho, mi misma familia me decía que era un iluso. No creía en las cosas de Dios. Decía que todo era mentira. Hasta que una noche recibí el llamado de Dios por medio de un sueño. El sueño era el siguiente. Recuerdo que soñé que estaba en una casa que tenía 4 habitaciones. En la primera habitación había gente que se estaba bañando y le caían gasolina en la piel y se estaban rascando bastante, que se le veían los huesos. La gente no podía salir de ese lugar de tormento, de mucho sufrimiento. En la segunda habitación habían personas que jugaban ajedrez. Eran teólogos, muy inteligentes, tenían una sabiduría enorme, conocían la palabra de pies a cabeza, pero aún teniendo esa sabiduría y esa inteligencia, no podían salir de esa dimensión, de esa habitación. En la tercera habitación habían unos chicos que se habían suicidado, y allí estaba un amigo que se crió conmigo desde la niñez, que recibió un balazo en la cabeza y me dijo: Marcial, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Y yo le dije: no sé qué estoy haciendo aquí. Él me dijo: en la salida te está esperando un señor. El señor era una especie de anciano, pero no era un anciano de esos con una barba flamante, no. Era un anciano que tenía esta barbita así pequeñita, pero dorada, y estaba todo vestido de blanco. Él llegó y me dijo, él me llamó por otro nombre. Él no me dijo Marcial, no. Él me agarró la mano. Cuando me agarró la mano, mi mano empezó a temblar, y yo llegué, solamente le dije: papá, estoy muerto. Él llegó y me dijo: no estás muerto. Tú puedes conocerte la Biblia, pero lo más importante soy yo. Alfa y Omega, me dice él. Le estoy diciendo que esto me pasó hace 13 años atrás y yo no creía en Dios. Mi madre siempre iba para la iglesia y ella me decía: hijo, ¿por qué no vas para la iglesia? Y yo le decía: mamá, por favor,
quédate quieta, yo no quiero ir para allá, anda para la iglesia, me decía mi mamá. Y yo le decía, no voy a ir para la iglesia. Hasta que tuve esta experiencia con Dios. Y Él me dice que lo más importante es Él, Alfa y Omega. Cuando desperté, yo me quedé así, de una manera impactado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se me había aparecido. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué tú te apareciste esa noche en un sueño si yo no quería buscarte? Yo no quería ser un pastor, yo no quería tener un ministerio. En mi mente no pasaba eso. Simplemente el Espíritu de Dios decidió levantar a una persona ajena a todas las corrientes que están en la actualidad. Desde entonces recuerdo que empecé a comerme la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Jueces, Números, Samuel, Reyes, Nehemías, Sofonía, toda la Biblia, Génesis, Malaquías, de Mateo hasta el Apocalipsis, hasta que llegó un momento que estaba predicando y habían unos niñitos que tenían pie plano, y empecé a orar por ellos, y de repente el Espíritu de Dios le salió un puente a esos niños. Y entonces yo llegué y dije, hey, algo extraño está pasando. ¿Por qué? Porque estoy haciendo cosas que yo no hacía antes. Ya no puedo parar de hablar de Dios, y a veces hablo en el Espíritu. Yo nunca hablaba en el Espíritu, yo nunca hablaba de Dios. Para mí era como que una deshonra hablar de Dios. No podía parar de hablar de un Dios grande, poderoso y maravilloso. Desde entonces fui adoptado por un padre que está en los cielos. Recuerdo que mi papá nos abandonó cuando yo tenía 8 años de edad, y yo siempre decía, oye, ¿y cómo voy a hacer para crecer? Porque en estos tiempos de 8 años arriba va a haber momentos donde me voy a caer, va a haber momentos donde voy a necesitar a mi papá. Mi papá nunca estuvo allí, pero yo creo que desde los 8 años el Señor siempre ha estado observándome, siempre ha estado guiándome. De hecho, hay una palabra en la Biblia que dice, mucho antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, ya yo sabía los planes que tenía para ti. Tenía pensamientos de bien para ti. Entonces el Espíritu de Dios siempre ha estado allí, pero no tenía conocimiento de Él hasta que se me aparece en este sueño. De entonces lo acepté. Aparte de predicar, aparte de tener una fundación, también tenemos un negocio, que es un negocio por el internet, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo secular. Pero nuestro trabajo espiritual es esta fundación, que es un sueño que tanto mi esposa y yo siempre quisimos tener desde pequeñito, pero no sabíamos cómo lo íbamos a desarrollar, porque Dios nunca se nos había presentado hasta ese momento. Ok, desde entonces tenía la curiosidad de conocer ese Dios, y empecé a leer la Biblia. Cuando Dios me muestra el primer amor, anhelaba ser pastor. Decía, yo quiero ser pastor. En muchas iglesias, por estar apasionado con el Señor, originé muchas envidias. Recuerdo que yo también soy músico, y yo veía la batería, y cuando yo tocaba la batería, estaba el baterista de aquella iglesia y decía, no puedes tocar la batería. ¿Por qué? Porque no eres santo. Y yo decía, pero ¿por qué? Si yo quiero servirle al Señor. Yo creo que el cántico que puedo hacer yo es algo que ni siquiera los ángeles lo pueden hacer, porque si los ángeles son puros y yo estoy cantando para el Señor, yo creo que los ángeles van a callar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque cuando un redimido canta, los ángeles callan, porque es un canto que sale desde el corazón para el reino de Dios. Pues, por eso es que está el llamado, porque de repente me aparecen palabras que sé que el Señor me está diciendo. Entonces originaba esos celos, esas contiendas. No soy el mejor cantante, no canto como Marcos Barrientos, no canto como Alex Campos, no canto como Redimido, no canto como Marcos Witt. Pero cuando cantaba me esmeraba tanto que hasta un amigo que se llamaba David, que tocaba la guitarra, él me decía,
¿Por qué cantas como Marcos Barrientos? Tienes que tener tu propio estilo, tienes que tener tu propio... Pero si yo quiero cantar como Marcos Barrientos, tienes que tener tu propio estilo. Entonces originaba esos choques y me la pasaba de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, y de repente yo llegaba con mi esposa y bueno, ¿para qué iglesia vamos? No, bueno, vamos para Camino a la Victoria, no, vamos para Maranata, no, vamos para Proclamación, no, vamos para... Entonces en todas partes originábamos una especie de contienda. Yo no entendía, yo decía, Señor, ¿por qué me sucede esto? ¿Y por qué los pastores no se dan cuenta que tenemos un ministerio? ¿Por qué? Porque a veces le llegábamos a un equipo de liderazgo, oye, a mí me gusta predicar, oye, a mí me gusta tocar batería, oye, a mí me gusta, pero es que Dios no me ha dicho nada. Entonces, como Dios no le ha dicho nada, nosotros como quedamos cero a la izquierda, tenemos que estar en la banca. Entonces, no, eso no viene de parte de Dios. El Espíritu de Dios, cuando quiere hacer algo grande, inmediatamente hace hablar el burro. ¿Ah? ¿Se acuerdan de aquel pasaje donde de repente llega y le pega a la mula y de repente la mula dice, ¿por qué me pegas? ¿Verdad? Entonces Dios hizo hablar a un burro, a una mula. Se puede hacer hablar a un burro y una mula, ¿por qué no nos puede hacer hablar a nosotros? De una manera sobrenatural. Dios hace como Él quiere. Ahora, lo importante es que si tú estás en la iglesia, estás sirviendo y el pastor te está dando la oportunidad para servirle en esa iglesia, yo creo que tienes que honrar a ese pastor de una manera sobrenatural, porque es un tesoro que el Señor te ha dado. Es un padre espiritual. Aunque no lo crean, tienen una paternidad espiritual. Aunque no lo crea ese pastor, cuando tú estás durmiendo, él está peleando, orando, intercediendo, buscando la manera para que a ti te llegue la bendición. Por eso que no debemos de ser mal agradecidos, sino hijos agradecidos. Y bendecir en tiempo y fuera de tiempo. Quizás ahorita estemos todos en fuera de tiempo, pero Dios le gusta que nosotros prediquemos en tiempo y fuera de tiempo. Entonces, si predicamos en tiempo y fuera de tiempo, entonces tenemos que también ser un canal de bendición en tiempo y fuera de tiempo. Entonces, como las iglesias están cerradas, las ofrendas, los diezmos y las primicias también están cerradas. No, ¿por qué tienen esa mentalidad? Yo creo que es el mejor momento para ayudar al pastor. ¿Por qué? Porque quizás las iglesias estén cerradas, pero el rentero no te va a decir, oye, esos $5,500 que me tienes que pagar mensual, te los voy a exonerar. Tenemos que ayudar, ser un canal de bendición. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a tu pastor y le preguntaste, pastor, ¿tienes comida en la nevera? Pastor, ¿cómo estás haciendo con esta situación? ¿Cuándo fue la última vez que le lograste sacar una sonrisa a tu pastor? Ahora, muy claramente les confieso que ahora que soy pastor, a veces le digo a Dios, ay, no quiero ser pastor, no quiero ser pastor, no quiero ser pastor. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque si antes tenía un problema, ahora tengo miles asumados. Me llegan mensajes como, pastor, mi hijo no ha comido. Pastor, mire lo que me sucedió hoy. El lugar donde trabajo, el dueño había salido, así que me monté en una mata para bajarle un mango a mi hijo y de repente me caí de esa mata y me partí el hueso y ahora me tienen que operar. Y yo de repente digo dentro de mí, Señor Jesús, y yo no tengo ni siquiera para pagar la renta. Señor, ¿y cómo hago para poder cubrir los gastos del colegio? Porque los colegios no han parado, son clases virtuales, tengo que comprar un iPad. Señor, ¿cómo hago para sacar ese dinero, para poder ayudar a esa persona que tiene el hueso partido? O casos como que niñas, que de repente llega una persona y me dice, pastor, le voy a decir algo, aquella niña que está por allá, el vecino ese que está por allá que es perverso, abusa de ella. O el niño que de repente tiene parásitos, o niños que tienen sarna, o niños que le hacen falta unos zapaticos y no tenemos los recursos para poder comprárselo. Porque si algo que se caracteriza nuestro ministerio es que nosotros bendecimos a muchos niños. Entonces a veces cuando yo llego y escucho todos esos problemas, como que le digo, Señor, ya no quiero ser pastor, porque es una responsabilidad muy grande. Eso es lo que muy pocos saben. O sea, tenemos un concepto de que el pastor siempre está dispuesto para ti.
pero en realidad el pastor sufre mucho en el corazón. El pastor calla muchas cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy es Día del Padre, y un padre también es un pastor. Hay pastores que de repente agarran niños pequeñitos desde muchos años y los crían desde pequeñitos y los adoptan. Tengo amigos pastores que son de esa manera. Agarran a unos niños que estaban en la calle, los adoptan y de repente se convierten en hombres de bien. Ahora, fíjense todo esto, lo que está sucediendo. Pastor, ¿será que usted no tiene para ayudarme, que no tengo nada que comer? Inmediatamente se me hace un nudo en la garganta. Y digo, Señor, ¿cómo puedo hacer para poder bendecir a esa persona? Porque debo dinero. Y no me gusta decirle a mis hijos, vamos a orar para ver qué Dios hace. Siento que eso es como una excusa barata, porque orando no vas a hacer nada. Tienes que trabajar para tener dinero. Es como que si mañana tuviese un examen de matemáticas y el profesor me diga, Páez, ¿estudiaste? Y yo le digo, no, pero oré bastante. Me va a colocar 0 por el pecho. Porque el hecho de que ore no quiere decir que me va a salir todo bien. Tengo también que esforzarme. Entonces, así es como es esa noticia. Me llegan noticias como que, pastor, a esa niña la mamá la prostituía por una harina pan o por una harina para hacer pupusa. Se la dejaba a un señor y esa niña quedó en el 3er piso de un hospital enferma por culpa de un pedófilo. Oh pastor, llegó la hora de pagar la renta, pero ¿cómo hago para pagar la renta si las iglesias están cerradas? El rentero no va a entender que estamos en una situación de crisis. Él va a querer su dinero sí o sí. Tengo $5,500 para el próximo mes que debo de pagar y no sé de dónde va a salir. Son tristezas acumuladas que llevan los pastores. Son problemas acumulados que llevan los pastores. Hoy es el Día del Padre, hoy es el mejor día para honrar a tu pastor. Hoy es el mejor día para decirle, pastor, supe que de repente esa familia o supe que su familia ministerial pasó por un momento de crisis, supe que perdió a un familiar. Pastor, me enteré que María se murió y usted estuvo en el velorio, sin importar las consecuencias que esa persona tenía coronavirus, usted hizo la oración para poder cerrar ese entierro. ¿Sabías que hay pastores que a veces piden prestados para poder ayudarte? Es el momento de valorar a tu pastor. Tengo muchas personas que cuando nosotros soltamos sopa, están con sus grandes tazas de primer lugar. Pero cuando hacemos un llamado para diezmar, ofrendar y dar primicias, se van como palomas. Y se van lejos. Entonces uno dice, ¿qué está pasando ahorita en la actualidad? ¿Será que podemos contar contigo? En realidad, ser pastor no es fácil. No es fácil ser pastor. Por eso, hoy, Día del Padre, es el mejor día para honrar a tu padre. ¿Y por qué no también honrar a tu pastor que vela por ti? Que se arrodilla por ti, que toca tu puerta cuando más lo necesitas. Que cuando se muere un familiar tuyo, está vuelto loco pidiendo prestado para ayudarte a pagar el entierro. Estamos en tiempos difíciles. Y en los tiempos difíciles es donde Dios va a probar tu honra. ¡Wow! En los tiempos difíciles es donde Dios va a probar tu honra. Ojalá los pastores pudiésemos hablar libremente con las ovejas. Sería una conversación así. Pastor, ¿cómo está? Oh, el pastor diría, endeudado hasta las metras. ¿Es o no es? Así diría el pastor. Simplemente si se pudiera hablar con una oveja. Pero no se puede. ¿Cómo le decimos a las ovejas eso? ¿Cómo estás, pastor? Tenemos que decir en victoria. Bendecidos. Estamos en el mejor momento. Lo mejor está por venir. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a tu pastor para decirle, pastor, ¿te encuentras bien? Pastor, ¿tienes comida?
Conozco historias de pastores que están comiendo en lugares donde regalan comida porque lo han entregado todo a personas de bajos recursos. Y aún así, existen personas escribiendo comentarios en el Facebook. Me parece, no me parece. Oh, la palabra que estás colocando es una palabra que le hace falta un poquitico de sal. Dicen que los doctores son héroes, pero el pastor que te da lo mejor es más que un héroe, es un hijo de Dios. ¿Has sido fiel? ¿O eres uno de esos que cuando tu pastor da una prédica, deja un mal comentario? No me parece. Tenía que echarle más sal, más condimento, tenía que colocarle más cositas. Te pido un favor. Si no pagas el precio con tus rodillas, entonces no opines. Déjate guiar, déjate mentorear. Es el momento de que estés en el bando correcto. Me gustaría que agarren su Biblia y se dirijan a Juan capítulo 18, versículo 22. Dice de esta manera: cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Qué le hizo el alguacil, el guardia? Le dio una bofetada a Jesús. ¿Quién era Jesús? Una persona que velaba por ti. Una persona que entregó su vida por ti. Una persona que fue castigado. Una persona que lo flagelaron. Una persona que lo escupieron, que lo crucificaron por ti. ¿Sabes algo? Tu pastor vela por ti. Tu pastor, que es tu padre espiritual, hoy en día necesita más de ti. La mayoría de las muertes de los pastores son de un infarto. Muchos pastores se suicidan porque le entra una depresión total. Es el momento de que hoy, Día del Padre, le echemos una llamadita a ese pastor y le preguntemos: pastor, ¿cómo estás? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? ¿Qué pasaría si te digo que Dios te está probando? ¿Me creerías? ¿Qué pasaría si te digo que el Señor ahorita está pendiente de todo lo que tú estás a punto de hacer? ¿Harías algo grande para el Señor? ¿Agradarías a Dios? Hemos hablado mal de nuestros pastores. No lo hemos honrado como se merecen. ¿Sabían que las mayores de las muertes de los pastores, y vuelvo y repito, es con un ataque al corazón? Yo no sé si me estás escuchando, pero la mayoría de las muertes de los pastores es con un ataque en el corazón. Otros simplemente les entra una depresión y se suicidan. Quizás ahorita en este momento no nos podemos dar abrazos porque al parecer perdimos los poderes y no nos podemos abrazar. Pero aunque sea una llamada, lo puedes hacer. ¿Qué te impide hacer una llamada? ¿Qué te impide sembrar en una tierra fértil? Es que soy de otro país y no lo puedo hacer. Claro que lo puedes hacer. Hay momentos donde el devorador agarra a una persona para destruirlo y no lo suelta hasta que esa persona da una ofrenda grata para el Señor. Y si ustedes no me creen, los invito a que se dirijan al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 11. Te reprenderé también a vosotros, al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid. El Espíritu de Dios, hay una promesa, el Espíritu de Dios te puede proteger a ti. Pero, ¿has sido un canal de bendición? ¿Has honrado? ¿O simplemente te has asustado tanto del problema, de todo lo que está sucediendo, y estás utilizando el mecanismo de supervivencia, que es: yo voy a sobrevivir y no me va a importar si los demás están vivos o muertos? ¡Hola! Es el momento de que tú aterrices, te calibres con el Espíritu Santo y empieces a ser un canal de honra. Hoy es Día del Padre.
Y es el momento de que te calibres con el Espíritu de Dios. Si sientes que no das fruto, entonces trabajemos en lo espiritual. El sembrar es una manera de reprender al devorador. Llama a tu pastor. Llámalo. Llama a ese personaje que se desvela por ti. Tú no sabes cómo se siente tu pastor en este momento. Les voy a dar este ejemplo. Mi esposa sabe cuál es mi verdadera sonrisa, pero también sabe cuando doy una sonrisa falsa. Y yo a cualquier persona puedo engañar con una sonrisa, pero a mi esposa no la puedo engañar. ¿Conoces la sonrisa de tu pastor? Si lo conoces, entonces sabes que él nunca te va a decir: tengo morados en la cara porque acabo de pelear una batalla con el diablo para librarte a ti. Es el momento de que hoy nos concentremos y seamos un canal de bendición. Hoy, Día del Padre, vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Vamos a ponernos a cuentas con el Espíritu de Dios y vamos a honrar a ese personaje que durante todo el transcurso del año y los postreros años va a seguir peleando la batalla por ti. Vamos, yo te invito a donde tú estés, que cierres tus ojitos y escuches estas palabras, porque después de algún tiempo aprenderás la diferencia entre dar la mano y socorrer un alma. Y aprenderás que amar no significa apoyarse y que compañía no siempre significa seguridad. Comenzarás a aprender que los besos no son contratos, ni regalos ni promesas. Comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza erguida y la mirada al frente, con la gracia de un niño y no con la tristeza de un adulto. Aprenderás a construir hoy todos tus caminos, porque el terreno de mañana es incierto para los proyectos, pues el futuro tiene la costumbre de caer en el vacío. Después de un tiempo aprenderás que el sol quema si te expones demasiado. Aceptarás incluso que las personas buenas podrían herirte alguna vez y necesitarás perdonarlas. Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma. Descubrirás que lleva años construir la confianza y apenas unos segundos destruirla. Harás cosas de las que te arrepentirás el resto de tu vida. Aprenderás que las nuevas amistades continúan creciendo a pesar de las diferencias y que no importa qué es lo que tienes, sino a quién tienes en la vida. Vamos, es el momento de que agarres el teléfono y llames a ese pastor. Es el momento de que agarres el teléfono y le preguntes: hoy, Día del Padre, ¿cómo estás? ¿Qué te ha sucedido? Me he dado cuenta que no has podido comer bien. He sentido en el espíritu que tienes un dolor en los huesos y hoy quiero sorprenderte, quiero darte una sorpresa, quiero bendecirte, quiero ser un canal de bendición para ese ministerio que tú llevas, porque no es fácil meterte a los barrios, no es fácil meterte a esas casas de pobreza extrema, no es fácil conseguir un platico de comida para un niñito que no tiene que comer. No es fácil abrazar a un enfermo. No es fácil ese trabajo que tenemos todos los pastores de lidiar con gente que es problemática. Pero aún así tenemos la posibilidad de llevar a esas personas a los caminos del Señor. Vamos, te reto a que hagas esa llamada. Aprenderás que no tenemos que cambiar de amigos si estamos dispuestos a aceptar que los amigos cambian. Te darás cuenta que puedes pasar buenos momentos con tu mejor amigo haciendo cualquier cosa o simplemente nada, solo por el placer de disfrutar su hermosa compañía. Descubrirás que muchas veces tomas a la ligera a las personas que más te importan y por eso siempre debemos de decir a esas personas que las amamos, porque nunca estaremos seguros de cuándo será la última vez que los veamos. Pero nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos. Comenzarás a aprender que no nos debemos comparar con los demás, solo cuando queremos imitarlos para mejorar. Y descubrirás
que se llevan mucho tiempo para llegar a esa persona y que el tiempo es corto. Aprenderás que no importa dónde llegaste, sino hacia dónde te diriges. Es el momento de conquistar, es el momento de que te calibres a esta visión, es el momento de que seas parte de la iglesia y que tu potencial se duplique de una manera sobrenatural. Quiero, para finalizar esta prédica, que hagamos una especie de dinámica. Yo creo que es el momento de descubrir que nosotros nos podemos levantar en medio de cualquier tempestad. Quizás este virus que anda por allí está devorando a la gente y está gritando como un león, intimidándonos a todos nosotros. Quizás hay personas que están sufriendo ahorita de esa enfermedad y están a punto de partir con el Señor. Pero no nos podemos olvidar nunca de honrar al que merece honra. Es el momento de hoy, Día del Padre, honrar a tu padre y a tu pastor. Muchas bendiciones. Gracias, Pastor Teddy, por esta oportunidad de haberme dado de predicar en su iglesia. No le quito más tiempo, les amamos mucho y les recuerdo a las personas que están entrando ahorita en este momento que vamos a dar imágenes de ese trabajo hermoso que hacemos acá en Venezuela, Barquisimeto.